se pregunta, ¿cómo es posible esto? Y ya tenemos una explicación. Tenemos una explicación de por qué el omeprazol no hacía nada y tenemos una explicación de por qué su jefe cambió. Y la explicación ya se conoce. Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Siempre digo lo mismo, pero es que no quiero que haya confusión. Cuando hablo de amígdalas en el cerebro, no estas. Porque en una ocasión, con un grupo de pocas personas, no llevaba imágenes, no llevaba cerebros, que a veces llevo cerebro, empecé a hablar de las amígdalas y una persona empezó a ponerse súper pálida. Y yo digo, este se me cae redondo. Digo, ¿qué le está pasando? Digo, oye, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida. Y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Vean, la confusión viene de que amígdala en griego es almendra y se parecen a estas, pero no son estas. Están en el cerebro. Es nuestro detector de amenaza. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso, cuando tú, Blas, antes hablabas del sentido positivo de la vida, incluso en la enfermedad, es muy importante, porque si tú la enfermedad solo la vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados, no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Y esto explica perfectamente por qué determinados jóvenes que no van bien en un contexto y no aprenden, cuando les cambias el contexto, les cambias la forma de enseñanza, aprenden y aprenden muy deprisa. Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado, y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, y Margarita se sentía amenazada por su jefe, que no necesariamente la estaba amenazando, pero ella se sentía amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. ¿Entendéis? Porque no te vas a poner a comer si te persigue un tigre. ¿Qué pasa con un estómago que se paraliza? Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago. No hay medicación, bueno, algunas que te reducen el gas, pero el omeprazol, por más que te baje el ácido, si el problema no es el ácido, el problema es la dilatación del estómago. En el momento en el que Margarita empezó a buscar el encuentro al principio con una tenue sonrisa forzada, estaba mandando al cerebro un mensaje: tú no sonríes en presencia de la amenaza. ¿Os imagináis el tigre y que digas tú, ¡oh, qué oportunidad! ¡Oh, charlemos! No. Entonces, el simple hecho de el propio cuerpo disponerlo para el encuentro, y la sonrisa es así, es suficiente para que el sistema nervioso simpático se desconecte y se active el parasimpático. ¿Por qué se le quitó el dolor a Margarita? Porque el estómago empezó a funcionar. Ella no tenía ningún problema de estómago, por eso en las endoscopias no se veía nada, no había nada. Porque la dilatación no se ve en la endoscopia. Bien. Cuando el profesor Hanseli, del que os he hablado,
le entrevistaron porque se hizo muy famoso. En una de las entrevistas de radio le hicieron una pregunta normal. Su respuesta fue singular. Estamos hablando de un fisiólogo puro que se pasó 25 años en laboratorios. No estamos hablando de un místico, no estamos hablando de alguien, de un filósofo, no estamos hablando de un gran humanista, hablamos de un biólogo puro. Le preguntaron, profesor Shelley, ¿qué es lo que podemos hacer en una sociedad tan distresada? El distrés es el estrés negativo, como el de Margarita, el que daña. ¿Qué podemos hacer en una sociedad tan distresada para bajarlo? Contestación de Hans Shelley: ganarse el amor de su vecino. ¿Cómo es posible que este hombre fuera capaz de intuir cosas que se han descubierto muchos años después? Parte de la genialidad de él. Hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra, con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo. Capaz. Es como si tuviera algo y dijera, vuelve al centro, que te estás yendo. Capaz de reducir el dolor físico. Se sabe que es real, se sabe que es beta-endorfina real, no es algo imaginario, porque se bloquea con naloxona. Es decir, verdaderamente está bloqueando una molécula, es decir, el ser humano en el encuentro experimenta menos dolor. Imaginaos el impacto que tiene esto en medicina. Tiene un impacto tremendo. Yo trabajo en un tema con niños con patologías malignas y esto es una cosa que estamos trabajando muchísimo. Hasta qué punto el encuentro, el sentirte apoyado, etcétera, verdaderamente tiene un impacto en la reducción del dolor, ¿no? Bien, pero lo siguiente que tampoco sabía el doctor Shelley, pero lo intuyó, fue que cuando dos seres humanos tienen esa voluntad de encontrarse, esa voluntad de cooperar, esa voluntad de colaborar, se libera en sangre una hormona llamada oxitocina. Las damas que estáis aquí diréis, esta hormona es mía. Yo soy mujer, yo he dado a luz, la lactación, todo lo que es el parto, la oxitocina, sí, pero también la tenemos los hombres y mujeres. La oxitocina es la hormona que se llama la hormona del amor, porque cuando tú te conectas con un ser humano, amistad, amor romántico, amor filial, lo que queráis, agape, amor como elección, la oxitocina protege naturalmente contra la enfermedad. Es un protector, por ejemplo, un protector del corazón y baja las cifras del LDL, del Low Density Lipoprotein, el colesterol, digamos, que se llama colesterol malo. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, dirige el centro más sofisticado en el mundo de imagen cerebral en relación a estados de silencio, estados meditativos, etc. Y él ha demostrado a través de un ejercicio, se llama Meta, un ejercicio muy utilizado en el mundo del Namasté, que cuando una persona visualiza, como decías tú, Blas, visualiza el afecto, primero hacia sus seres queridos, luego a los menos queridos, y hace lo que puede con los nada queridos, pero hace ese esfuerzo. Él ha observado, es el primer científico en el mundo que lo ha podido observar, ha observado que la parte anterior del cerebro, que si os acordáis es la que se bloquea cuando la amígdala se activa, ¿os acordáis? Pues resulta que empieza a crecer en grosor, aumenta la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas y es capaz entonces de neutralizar el miedo. Luego quiere decir que el antídoto natural del miedo es el amor, no es el valor. Es el amor. Cuando la amígdala que estaba activada se desactiva, la parte anterior del cerebro puede funcionar bien. Claro, esto tiene unas implicaciones enormes. Porque quiere decir que una persona que se siente amada, que se siente querida, es una persona que intelectualmente va a funcionar mejor. Y una persona que se siente humillada, que se siente avergonzada, que se siente empequeñecida, intelectualmente va a funcionar
peor, porque esos estados de ánimo están afectando al funcionamiento de su cerebro. Estas otras cosas las que se ha demostrado, otros investigadores, que cuando una persona se siente amenazada, los dos lados del cerebro no se llevan bien. Sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Es como una nuez, el izquierdo y el derecho. Pues se ha visto que cuanto más amenazada se siente una persona, más lateralización se produce, es decir, menos hablan entre sí los dos hemisferios. ¿No os parece que lo lógico sería que ya que tenemos dos hemisferios, por lo menos se lleven bien? Parece de cajón. Pues no, se llevan mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, es muy bueno en unas cosas. Es muy bueno en razonamiento lineal. Esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, esto a esto. Es muy bueno organizando, es muy bueno estructurando, es muy práctico, muy organizado, muy fiable en eso. Pero el hemisferio derecho es mucho más imaginativo. El hemisferio derecho además es el que tiene más conexión con el cuerpo físico. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Claro, nosotros necesitamos a los dos, necesitamos al soñador y al hacedor. Necesitamos al imaginativo y al práctico. Necesitamos a los dos. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios se desenganchan. Curioso. A nivel del corazón, se ha visto que el amor, el desarrollar este deseo, no pensemos en un amor azucarado, te amo. No, estamos hablando de algo como forma de ser y de estar en la vida, muy en la línea de lo que tú has comentado, Blas, es decir, tu deseo de siempre buscar lo mejor en la otra persona y por supuesto en ti. Cuando tú haces eso, se observa algo interesantísimo. Nosotros para ver el ritmo del corazón usábamos el electrocardiograma, pero resulta que es muy vasto para medir la dimensión de la que os voy a hablar. Y ahora existe una metodología mucho más fina que permite ver lo que se llaman las alteraciones finas del ritmo cardíaco. Y observamos, por ejemplo, que cuando una persona está estresada porque se siente amenazada, aunque el electrocardiograma parezca normal, cuando tú lo haces mucho más fino, la lupa es mucho más precisa, observas las enormes irregularidades. Pero cuando la persona activa el otro sistema, el parasimpático, que es el que se activa en el encuentro, fijaros qué ritmo más curioso toma el corazón. Esto se ha asociado con mayor longitud de vida. Se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca hace que el corazón funcione mejor y el corazón tiene su propio cerebro, Emite un campo electromagnético hasta 3 metros de distancia, se ha medido. Y está alterando todas las células del cuerpo. Que el corazón funcione así está afectando a todas las células. El sistema parasimpático, que es el sistema del encuentro, opuesto al simpático, no es que el parasimpático sea bueno, es que cuando este está demasiado activo, ya hemos visto lo que pasa, la sensación de amenaza. Cuando el parasimpático empieza a dominar un poco el juego, aumenta la capacidad de hacer frente a las infecciones, porque se potencia el sistema inmune. Esto es muy importante cara a la enfermedad. Se reduce la producción de radicales libres. Veréis, un radical libre, nosotros sabéis que usamos el oxígeno para producir energía, pero pagamos un precio. Lo mismo que para venir aquí de Alicante, ha habido que ir por una carretera de peaje y se paga un precio, y preferirías no pagarlo, pero si no pasas por ahí, para poder utilizar oxígeno y obtener energía pagamos un precio. Ese precio es la producción de unas cosas que se llaman radicales libres. ¿Qué es un radical libre? El radical libre es una molécula muy inestable que le falta un electrón y necesita robar el electrón. ¿Cómo roba el electrón? Bombardeando otras células para robarle los electrones. Esto genera muerte celular, daño en pared celular, en membrana celular, envejecimiento temprano y mutaciones. Pues el encuentro, la activación del parasimpático, reduce la producción de radicales libres. Lo que veis ahí en las puntitas de los cromosomas se llaman los telómeros, y uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho jamás en genética. El telómero se descubrió con microscopía electrónica. En los extremos de los cromosomas, lo que veis en color rojo,
No se sabía muy bien lo que hacía. Los cromosomas son como unos estuches donde está el ácido, el DNA, el ácido desoxirribonucleico enrollado, el material genético. Cada vez que una célula se divide, tiene que duplicar los cromosomas para que a cada célula hija vaya el mismo número de cromosomas. En ese proceso el telómero se adelgaza. Si el telómero se adelgaza más allá de un cierto nivel, la célula ya no se puede reproducir. Si no se puede reproducir, una vez que esa célula llegue a su tiempo de vida, se muere. Es decir, la base del envejecimiento y la destrucción de los tejidos. Sorprendentemente, observaron que algo misterioso reparaba los telómeros y no sabían lo que era. Hasta que una investigadora australiana y un equipo de investigadores norteamericanos, la doctora Elizabeth Blackburn, demostró que es una estructura enzimática llamada la telomerasa. 2009 es el año en el que ella ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la telomerasa. Elizabeth Blackburn estudió a madres que tenían niños con patologías cerebrales que exigían una atención constante. Algunas de estas madres tenían la ayuda de sus maridos, de la comunidad, pero había algunas que estaban totalmente solas haciendo frente a ese desafío. Habían volcado toda su vida en el cuidado de su hijo, de su hija, que había nacido así, ¿vale? Localizó a estas madres que se sentían solas en su lucha. Les extrajo sangre y midió tamaño de telómeros y cifra de telomerasa. Tamaño de los telómeros era muy bajo, cifras de telomerasa bajas. Esto, la implicación, es un acortamiento de la vida. ¿Entendéis por lo que he explicado? Se le ocurrió que a todas esas madres que ella había localizado de motu propio, ponerlas en contacto para que hablaran, para que pudieran compartir sus penas y sus alegrías, para sentirse comprendidas. De nuevo la presencia del encuentro, del amor. Meses después, Elizabeth Blackburn volvió a sacarle sangre. Los telómeros tenían longitud normal y la cifra de telomerasa se había normalizado. El centro más importante del mundo de investigación en monos, el mono que se utiliza ahora es el macaco, que es el mono que parece que ha hecho la mili, porque tiene el pelo como rasurado así, ¿sabes? Por el chimpancé ya prácticamente no se utiliza, lógicamente. Entonces, el centro más importante del mundo está en Estados Unidos. Hicieron la prueba de separar a monitos de sus madres y de sus familias y criarlos solos. Los monitos se volvieron muy agresivos y bloquearon la expresión de dos genes, bueno, un montón de genes, pero de dos familias de genes. La familia de genes que protege de las infecciones, el sistema inmune, cada vez estaban malos, cada 2 por 3, y genes que afectan al desarrollo de la inteligencia del simio. Era la primera vez que se documentaba que la falta de afecto tenía este impacto. Entonces eligieron una pareja de monos ya adultos muy cariñosos, muy achuchones, como vosotros los de Cambi, de abrazo. Entonces pusieron a esos monitos que no habían expresado genes de la inteligencia de simio ni genes del sistema inmune a interaccionar con estos monos amables y cariñosos. Meses después, estos monos habían transformado su conducta, mucho más sociables, los pequeños, más sociables, pero es que además les sacaron sangre y vieron que ahora sí expresaban los genes de protección del sistema inmune y los genes de desarrollo intelectual en el macaco, que hace que resuelvan cosas que si no, no pueden. Impresionante. Es decir, nunca es tarde para amar y nunca es tarde para esperar un efecto del amor. No importa el pasado que una persona haya tenido. Ahora vamos a hablar de la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el silencio? Es tan importante el silencio por lo ruidosa que es nuestra mente. Descartes, siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, un hombre muy reconocido. Hay un joven filósofo, también francés, al lado de Descartes, era un don nadie, hoy todos le respetamos inmensamente, Blaise de Pascal,
principio de Pascal, que tú de eso sabrás un montón. Principio de Pascal, fijaros lo que dijo Pascal. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Y uno se pregunta, ¿de qué habla? Nuestra mente condicionada busca el control, el estatus y la posición porque se siente separada de todo. Y esa sensación de inseguridad, que no es la inseguridad del ser humano, es la inseguridad de la mente que maneja, que se llama mente dualista o condicionada, hace que para conseguir sentirse segura, se busque con desesperación el estatus, la importancia, el reconocimiento. Y ahí es donde entra la rivalidad, porque es una mente con una idea escasa del universo. Entonces, si yo quiero algo, te lo tengo que quitar a ti. De aquí viene la rivalidad. Nuestra mente condicionada está totalmente juzgando, evaluando, comparando, lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Poneros un momento de pie. Algunos no estáis como estáis, alguna ventaja tenéis que tener. Bien. Hace no muchos años a alguien se le ocurrió utilizar un invento de hace miles de años en algo moderno. Se le ocurrió poner, afortunadamente, ruedas a las maletas. Pero hasta que a este genio, a esta mujer mentalmente privilegiada se le ocurrió esta idea, todos cargábamos con maletas, ¿a que sí? ¿Os acordáis de esas maletas llenas de libros? O esas maletas llenas de algo pesado. Bien, imaginaos que tenemos dos maletas en el suelo. A la izquierda una y a la derecha. Maleta sin rueda, maleta pesada. Vamos a usar la imaginación. Yo sé que no hay maletas, pero vamos a imaginar que las hay. Entonces, vamos a coger la maleta izquierda, que pesa mucho. Entonces no vale hacer así. No hay nadie que esté aquí tan cuadrado. Entonces, ¿qué haga uno? Ni tampoco hay que quedarse así, que no puedo, hombre. Una cosa media, la izquierda. Pesa, ¿verdad? A la derecha. Bien. ¿Se anotáis el peso? En la imaginación. ¿Notáis el peso? ¿Cómo uno va a caminar bien por la vida con semejantes maletas? Vamos a dejarlas caer. Ahora vamos a poner un nombre a cada maleta. La maleta de la izquierda se llama la maleta de las lamentaciones por el pasado. Ay, si hubiera hecho caso a mi abuela. Yo hubiera estudiado idiomas. Ay, si no hubiera sido tan... Ay, si hubiera elegido mejor. Nos suena, ¿verdad? Esto es como el omeprazol. Nos suena a todos. La segunda maleta es la de las preocupaciones por el futuro. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿cuánto durará esto? Ya nos podemos sentar. Si esperabais algo más sofisticado, no lo hay. Esto es lo que hay. Bien. No sé dónde he puesto el pasador. Yo creo que con tanta con tanta granada, incluso dónde he puesto el paso impresionante. ¡Ah! Estaba camuflado. Ha decidido, como el micrófono, ponérmelo difícil. Bien, vamos a ver. Esta tendencia natural a arrastrarte al pasado y natural a arrojarte al futuro es tremendamente contraproducente en el ser humano, porque la mayor parte de las veces no es para acordarte de algo agradable, sino que es para lamentarte de algo. Y la mayor parte de las veces no es para anticipar el futuro, sino para preocuparte por el futuro. Por eso es tan importante el silencio, que quiere decir la presencia, estar aquí y ahora, en lugar de que te lleven para allá y te lleven para allá. ¿Por qué la mente nos quiere llevar para allá y para acá? Porque aquí ella no existe. Aquí solo existe la vida, solo existe la realidad. Por eso no quiere que estemos en el presente. Por eso tiene que meter ruido, mucho ruido. Y os voy a contar una historia del cuadro del rey.
Había un rey que tenía un hijo, el joven príncipe, y el rey quería transmitirle a su hijo aquello que había hecho que su reino, que era una isla inmensa, fuera un reino de paz y de prosperidad a lo largo de muchos años. Y el rey le había explicado a su hijo la importancia de la serenidad, la importancia del equilibrio, de la tranquilidad. Pero por más que se lo decía, el joven príncipe no acababa de entender a qué se refería su padre. Entonces el padre dijo: se lo he explicado por activa y por pasiva, la importancia del equilibrio, de mantenerse sereno y en calma. Pero él no para de decirme que lo importante es la bravura, es el arrojo, es el ser intrépido. ¿Qué haré para que mi hijo comprenda? Y entonces tuvo una idea. Pensó que a lo mejor su hijo, si lo veía en una imagen, pues lo entendería mejor. Él había usado palabras, pero tal vez su hijo entendiera mejor las imágenes. Entonces se le ocurrió organizar un concurso de pintura. Llamó a toda la gente de la corte y les dijo: quiero organizar el concurso de pintura más importante que el mundo haya conocido. El tema: la serenidad, el equilibrio, la paz. Quiero que mandéis pregoneros por todos los rincones del mundo para que los mejores artistas acudan a esta exposición. Solo una orden os doy, nada más que una. Bajo ningún concepto rechazaréis, despreciaréis ningún cuadro, por raro que os parezca. ¿Me habéis entendido? Los cortesanos dijeron: por supuesto, majestad, nunca hemos discutido ninguna orden suya. Los pregoneros fueron por todo el mundo hablando de este concurso magnífico de pintura, y pronto los mejores cuadros empezaron a llegar a aquella exposición, a aquel concurso. Cuadros que reflejaban mares en calma, un cielo azul, una gaviota sobrevolando, aquel mar tranquilo y en paz. Los cortesanos estaban chiflados. Bueno, qué cuadros más bonitos, qué calma transmiten, qué serenidad. Su majestad va a tener difícil elegir el ganador porque son todos extraordinarios. Pero de repente llegó un cuadro de lo más raro. Aquel cuadro representaba un mar turbulento, una enorme tormenta, donde las olas golpeaban rocas oscuras en medio de la tempestad. Pero bueno, pero ¿quién ha mandado un cuadro como este a un concurso sobre la serenidad? Fuera de aquí, que no estropee la belleza del conjunto. Un momento, dijo otro de los cortesanos, acuérdate de lo que dijo su majestad. Bajo ningún concepto rechazaréis ninguna obra, por rara que os parezca. Está bien, pues vamos a ponerla allí, al rincón, donde nadie la vea. Que no perjudique, que no estropee la belleza de estos cuadros. Llegó el día en el que el rey, su majestad, tenía que elegir el cuadro ganador. El rey empezó a mirar aquellos cuadros y conforme iba recorriendo uno y otro cuadro, cada vez su semblante era más triste. Y cuando llegó al último, los nobles le preguntaron: pero majestad, ¿es que no le gusta ninguno? Sí, sí son muy bonitos, pero a todos les falta algo. ¿Qué es aquello que hay allí? ¿El qué, majestad? Eso parece un cuadro. Sí, sí, majestad, es un cuadro, pero un cuadro pintado por un demente. Ni se le ocurre ir a verlo, porque es que le va a reducir la sensación de belleza que hay aquí. El rey decidió explorar. Se fue allí, observó aquel extraño cuadro, con aquellas rocas oscuras, golpeadas por las olas,
aquella tempestad, aquella oscuridad. Y de repente dijo, ¡oh! Este es el ganador. Sin duda este es el ganador. Pero, Majestad, nunca hemos discutido nada que haya dicho usted. ¿Pero qué ve en este cuadro para declarar que es el ganador? Dice, no lo habéis visto bien, acercaros. Y el rey les señaló algo que el pintor había puesto, algo que había dibujado. En medio de aquellas rocas, bajo aquella tormenta, había un nido y un pajarito estaba alimentando a su cría, completamente ajeno a la tempestad. Entonces el rey les dijo, la serenidad no es no tener dificultades en tu vida, no es que no haya tormentas en tu existencia, es que siempre tengas muy claro cuál es tu prioridad. Ese es el cuento. Este fue mi primer maestro en el silencio. Yo trabajaba de cirujano en Boston, en un hospital, él estaba enfrente, me enteré de su obra, luego me formé con él. ¿Dónde estás? Bien. Es el doctor Herbert Benson, presidente del Instituto Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard, que redescubrió algo. Había sido descubierto hace miles de años, redescubrió que la mente ruidosa genera enfermedad. Que esta especie de rumiación, ¿sabes lo que digo? Que te pasa una cosa por la mañana, que te incomoda, y está uno todo el día con lo mismo. Todo el día, parece una vaca, rumiando, somos así. Entonces él se enfadaba, me recuerdo en su despacho, decía, parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin tu permiso en la conciencia. Yo lo veía que se ponía como una moto. Ya lo entiendo por qué. A él le importaba mucho acabar con la hipertensión arterial, que sabéis que va dañando las arterias, y él sabía que si se conseguía activar el parasimpático, sistema nervioso parasimpático, las personas seríamos menos reactivas y por tanto la tensión se regularía. Se fue a Dharamsala, en el norte de la India, donde vivía la comunidad tibetana. Después de un año de negociaciones con el Dalai Lama, el Dalai Lama le dio permiso, hizo registros de los monjes y vio que eran capaces de activar el parasimpático entrando en silencio. Lo aplicó a sus enfermos, algunos de ellos iban a cirugía cardíaca y mostraron un menor índice de complicaciones en la operación. Fue el primero en el mundo que con técnicas científicas, con abordajes científicos, mostró que el silencio ayuda a reparar el cuerpo. ¿Qué le pasó? Pues que algunos de sus enfermos, con el paso de los años, empezó a decirle, doctor Benson, no es que esté mejor ya de la salud, que estoy mucho mejor, es que pienso con más claridad, es que resuelvo mejor las cosas. ¿Qué me está pasando? Entonces él empezó a estudiar la creatividad. ¿Qué le pasa? Sincronización entre los dos hemisferios. Lo que no pueden separar, lo que no pueden resolver de forma independiente, sí lo pueden resolver de forma conjunta. Nuestra mente se parece a un mar revuelto lleno de olas que no nos deja pensar, que no nos deja ver las cosas con claridad, y cuando uno serena ese agua, pues puede descubrir lo que hay fuera. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio
Sé que dais talleres de esto, es lo que se llama hoy mindfulness, en el sánscrito es vipassana y shamatha, atención estable, vipassana, profundizar, insight, descubrir, ir más allá. Entonces, los que estáis sentados os voy a pedir que toméis una posición en la silla, los que estáis ya en posición de loto, tal cual, ahí veo varias personas en posición de loto, no tengo nada que decir, loto, medio loto, en fin. Sentados con la espalda recta, el cuello largo quiere decir que la barbilla hacia abajo, ahora me dirigiré especialmente a los que estáis de pie, el cuello hacia abajo, la espalda recta, los pies descruzados, las manos con las palmas abiertas en los muslos, no en los del vecino, o en el regazo. El ideal son las palmas hacia arriba, ¿vale? A los que estáis de pie, os sugiero encarecidamente que mantengáis los ojos abiertos, es verdad, lo digo en serio, porque es muy importante, pero no por ello que no sigáis incluso con los ojos abiertos, porque hay una cosa que es mindful walking, donde tú estás con los ojos abiertos y estás meditando, o sea que no penséis que por tener los ojos abiertos no se puede meditar. Entonces, pero sí que tengáis los ojos abiertos o entreabiertos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos en posición? Si tenéis algo, salvo algo que os pese, si es un abrigo, nada, pero si es una cosa pesada la ponéis en el suelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es muy sencillo. La sugerencia, la propuesta, la oportunidad es cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos, porque los ojos abiertos se despista muy fácilmente. Si decides cerrarlos, que sea cerrar suavemente, nada de cerrar diciendo aquí no entra ni un fotón. No hay que hacer ninguna presión. Si son cerrados, amablemente cerrados, y son entreabiertos, suavemente entreabiertos. Y como tienes el cuello largo, mirando un poco hacia abajo, ¿vale? Entonces, voy a poner un poco de musiquita. Lo que voy a pediros, por favor, es que toméis conciencia de la posición de vuestro cuerpo en la silla. Los pies apoyados en el suelo. La espalda recta sin tensión. El cuello largo. Como si nos tiraran suavemente de la coronilla con una pequeña cuerda. Las manos amablemente apoyadas en los muslos, en el regazo. Y empezamos ahora a sentir las sensaciones del conjunto de nuestro cuerpo. No es visualizar, no es pensar, es notar las sensaciones
de nuestro cuerpo. Hay algunas partes que se pueden sentir más, tal vez las manos, los pies, cualquier parte es igual de válida. Y si algún pensamiento nos distrae, con amabilidad, con gentileza y con firmeza, volvemos a llevar nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. Y si algún pensamiento nos arrastra a una experiencia pasada o una inquietud futura, tomamos conciencia y sin enfadarnos, con tranquilidad, con gentileza y con firmeza, llevamos de nuevo la atención a las sensaciones del cuerpo. Y ahora vamos a poner nuestra atención en las sensaciones de la respiración. Cuando respiramos, tomamos aire por la nariz. Cuando expiramos, expulsamos aire por la nariz. Y cada uno nota esa sensación de la inspiración y de la expiración con mayor intensidad en alguna parte del cuerpo. Algunos en el abdomen, otros en el tórax, otros en los orificios de la nariz. Y es la respiración la que nos va a ir introduciendo en el silencio. Un silencio del que hablaba Federico García Lorca.
empezaremos a volver suavemente al nivel de conciencia del que partimos. Recordando siempre que es en nuestro centro, que es también universo y que es vida, habita la serenidad, la sabiduría, la creatividad, la comprensión profunda y el amor. Y os voy a pedir, por favor, para volver al nivel de conciencia al que partimos, que toméis 1, 2 o 3 respiraciones profundas y poco a poco empecéis a abrir los ojos para volver a encontraros en este espacio completamente orientados en tiempo y en lugar. Vamos abriendo poco a poco los ojos y a medida que vamos abriendo los ojos nos vamos estirando como si fuéramos guepardos en la sabana africana. Magnífico. Muy bien. Este es el último mensaje que tengo para vosotros y para vosotras. Las batallas, desde luego, se libran fuera, pero las guerras se ganan dentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.